Bienvenido a una hora de curiosidades con Zarpado. Antes de empezar, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún dato curioso. Empecemos ya mismo. Los caballitos de mar tienen una habilidad visual que parece de ciencia ficción. Cada ojo puede moverse por separado y mirar en direcciones opuestas al mismo tiempo. Gracias a eso pueden vigilar lo que ocurre delante y detrás sin mover el cuerpo. Esa ventaja les ayuda a detectar presas y depredadores en un solo instante. En Japón existió un bar donde los clientes pagaban por recibir bofetadas. Aunque suene inventado, durante años esa experiencia extraña se volvió parte de su fama. Lo más curioso es que después dejaron esa idea atrás y cambiaron completamente de rumbo. Pasaron de vender golpes a vender hamburguesas. Algunas sierras eléctricas modernas tienen un sistema de seguridad capaz de salvar dedos en milésimas de segundo. Si la hoja detecta contacto con la piel humana, se activa un freno automático y la cuchilla se retrae casi de inmediato. Todo funciona gracias a la conductividad del cuerpo. Es una de esas tecnologías silenciosas que realmente pueden cambiar una vida. En Hollywood, hay miles de estrellas en el Paseo de la Fama, pero muy pocas pertenecen a personajes ficticios. Entre ellas están figuras tan famosas que superaron el límite de la pantalla y se volvieron parte de la cultura popular. Mickey Mouse fue uno de los primeros en recibir ese honor. Es una prueba de que la ficción también puede dejar huella real. Existe una instalación artística donde literalmente puedes caminar bajo la lluvia sin mojarte. Un sistema de sensores detecta dónde estás y detiene las gotas justo encima de tu cuerpo. Desde lejos parece magia, pero en realidad es tecnología y precisión. La experiencia convierte algo tan común como la lluvia en una escena completamente surrealista. Algunos pulpos han comenzado a usar basura humana como refugio. En lugar de esconderse en conchas o grietas naturales, se meten en latas, botellas y restos de plástico. Aunque demuestra su enorme capacidad de adaptación, también revela hasta qué punto hemos alterado el océano. Ver a un animal tan inteligente viviendo entre desechos es una advertencia bastante triste. Pac-Man no solo es uno de los videojuegos más famosos de la historia, también es uno de los más rentables. Desde su lanzamiento ha generado cifras gigantescas y se ha mantenido vivo durante décadas. Su diseño simple, su sonido y su estilo adictivo lo volvieron eterno. Lo increíble es que su creador se inspiró en una pizza a la que le faltaba una porción. En Hawái, los arcoíris son tan frecuentes que el lugar es considerado uno de los mejores del mundo para verlos. La mezcla de lluvias constantes, sol intenso, montañas y brisa marina crea condiciones casi perfectas. Allí pueden aparecer arcoíris simples, dobles e incluso combinaciones más raras. Para muchas personas, visitar esas islas es como entrar en un cielo pintado. En la serie Los Simpson, hay un detalle visual que casi nadie nota a la primera. Dios es el único personaje que tiene 5 dedos en cada mano, mientras el resto solo tiene 4. No fue un error de animación, sino una decisión intencional para hacerlo diferente. Hasta en una comedia absurda, ese detalle le da una especie de autoridad especial. Tremo. Felix Baumgartner hizo historia al lanzarse desde la estratosfera desde una altura brutal. Durante la caída libre rompió la barrera del sonido sin ir dentro de ningún vehículo. Su descenso fue seguido por millones de personas y no fue solo una locura televisada. También aportó información útil para estudios científicos y futuras misiones espaciales. Existe un retrato de Barack Obama que no fue pintado ni esculpido como los tradicionales. Fue creado mediante escaneo tridimensional usando cámaras y luces desde distintos ángulos. El resultado permite observar cada detalle del rostro con una precisión impresionante. Es una forma moderna de inmortalizar a una figura política usando tecnología en lugar de pinceles. La miopía está creciendo de forma alarmante en muchas partes del mundo,
sobre todo entre niños y jóvenes. Uno de los factores más importantes es pasar demasiado tiempo en interiores con poca luz natural. La exposición al sol ayuda al desarrollo sano del ojo. Así que algo tan simple como salir más al exterior puede influir bastante en la vista. Los muñecos de choque que hoy salvan vidas en pruebas de autos y aviones tienen un origen bastante serio. Fueron creados para reemplazar experimentos con cadáveres humanos y animales. Con el tiempo permitieron mejorar cinturones, airbags y estructuras completas de seguridad. Son de esos inventos discretos que han protegido a millones de personas sin recibir demasiado crédito. Unos estudiantes alemanes lograron convertir un edificio entero en una partida de Tetris. Usaron luces en la fachada para simular la pantalla gigante y controlaron las piezas desde abajo. El resultado fue una mezcla perfecta entre nostalgia, ingeniería y espectáculo urbano. Ver caer bloques por un edificio de 15 pisos debió sentirse como jugar dentro del videojuego. Hay un artista capaz de transformar monedas comunes en esculturas diminutas y complejas. Trabaja con herramientas de precisión y crea desde mecanismos móviles hasta figuras articuladas. Lo que para la mayoría es solo cambio, para él es un lienzo metálico en miniatura. Su trabajo mezcla arte, paciencia e ingeniería en un espacio ridículamente pequeño. Cuando los ojos de un gato brillan en la oscuridad, no se trata de magia, sino de anatomía. Tienen una capa detrás de la retina que refleja la luz y mejora su visión en ambientes con poca iluminación. Eso les da una ventaja enorme para moverse y cazar de noche. Ese destello verdoso o amarillo es, básicamente, una herramienta de supervivencia. El famoso muñeco blanco de Michelin tiene nombre propio y una historia muy antigua. Se llama Vivendum y fue creado a finales del siglo XIX. Con el paso del tiempo cambió de forma, pero siguió siendo una de las mascotas publicitarias más reconocibles del mundo. No muchos logotipos pueden presumir de haber sobrevivido más de un siglo. Hay peces como el kobudai que pueden cambiar de sexo si la estructura social del grupo lo necesita. Cuando muere el macho dominante, una hembra puede transformarse y asumir ese papel. El cambio afecta su cuerpo, comportamiento y órganos reproductivos. En el océano, lo que parece imposible para nosotros es simplemente una estrategia de supervivencia. En los Juegos Paralímpicos, los velocistas ciegos compiten unidos a guías con una coordinación impresionante. Ambos deben correr como si fueran una sola persona, sincronizando cada paso. El guía no puede cruzar la meta antes que el atleta. Es una combinación brutal de velocidad, confianza y trabajo en equipo. Aunque casi siempre dibujamos el sol de color amarillo, en realidad es blanco. Su luz contiene todos los colores del espectro visible y fuera de la atmósfera se aprecia así. El tono amarillento que vemos desde la Tierra aparece por cómo el aire dispersa la luz. En otras palabras, el sol de los dibujos es más una ilusión atmosférica que una realidad. Existe un edificio en Polonia que parece sacado de un sueño extraño. Sus paredes se curvan, las ventanas se deforman y el techo parece derretirse. Aún así, no es una escultura, sino una construcción completamente funcional. La llamada casa torcida demuestra que la arquitectura también puede jugar con la fantasía. En Luxor se alza uno de los complejos religiosos más impresionantes del mundo antiguo. El templo de Karnak comenzó a construirse hace miles de años y fue ampliado por distintos faraones. Sus columnas gigantescas, obeliscos y jeroglíficos siguen causando asombro hoy. Caminar por allí es como entrar en piedra dentro de la historia. En Vietnam, hay un puente con forma de dragón que lanza fuego y agua durante sus espectáculos nocturnos. La cabeza se ilumina, el tráfico se detiene y cientos de personas observan el show. Es una combinación perfecta entre infraestructura y teatralidad. No todos los puentes pueden decir que literalmente escupen fuego. Cuando un avión rompe la barrera del sonido, a veces se forma alrededor un cono de vapor blanco.
Ese efecto aparece por cambios bruscos de presión y temperatura que condensan la humedad del aire. Dura poco, pero se ve como una escena de película futurista. Es física pura convertida en espectáculo visual. Un león disecado en un castillo sueco se volvió famoso no por su majestuosidad, sino por lo mal hecho que está. Los encargados de preservarlo jamás habían visto un león real, así que improvisaron con descripciones y dibujos deficientes. El resultado parece casi una parodia involuntaria. Hoy es una atracción precisamente por lo ridículo de su aspecto. Los tiburones no pueden simplemente quedarse quietos como otros peces. Muchas especies necesitan nadar de forma constante para que el agua pase por sus branquias y puedan respirar. Además, al no tener vejiga natatoria, dejar de moverse también significa hundirse. Incluso su descanso está ligado al movimiento. En Nueva Zelanda, existe un lugar donde el set de una película terminó convirtiéndose en una atracción real. Hobbiton quedó tan bien construido que decidieron conservarlo después del rodaje. Hoy miles de personas pasean entre casas hobbit, jardines y tabernas como si la Tierra Media existiera. Pocas escenografías logran convertirse en destino turístico permanente. En Georgia, hay una cafetería suspendida a casi 300 metros de altura sobre un cañón. Está hecha de vidrio y ofrece una vista que mezcla lujo con vértigo. Tomar un café allí no es una simple pausa, sino una prueba para quienes no temen mirar hacia abajo. Es de esas experiencias donde la bebida casi pasa a segundo plano. Los agujeros del queso suizo no aparecen por azar ni por decoración. Se forman durante la fermentación cuando ciertas bacterias liberan gas dentro del queso. Ese gas crea burbujas que luego dejan los famosos huecos. Las piedras forman un laberinto natural difícil de atravesar incluso con equipo especializado. El paisaje es espectacular, pero también peligroso. Es uno de esos lugares donde la belleza y el riesgo van de la mano. Hubo una época en que McDonald's era mucho más simple de lo que imaginamos hoy. En sus primeros años no tenía pantallas ni la estética tecnológica actual. Solo menús de papel, diseño básico y un estilo muy modesto. Aún así, desde ese comienzo humilde, nació una de las cadenas más reconocibles del planeta. Existe un deporte extraño que mezcla malabarismo y combate. Mientras mantienes tus masas en el aire, intentas hacer que tu rival pierda el control de las suyas. Parece absurdo, pero exige muchísima coordinación y estrategia. Es como pelear y hacer circo al mismo tiempo. Willard Wigan se hizo famoso por crear esculturas tan pequeñas que caben en la cabeza de un alfiler. Para trabajar necesita un pulso casi imposible y herramientas diminutas. Algunas piezas son tan pequeñas que solo pueden apreciarse bien con microscopio. Es arte en una escala donde un pestañeo podría arruinar horas de trabajo. Los pilotos de Fórmula 1 conducen en una posición muy reclinada, casi acostados. Esa postura mejora la aerodinámica y ayuda a soportar las fuerzas extremas de la competencia. No es solo una cuestión de diseño, también de resistencia física. Dentro del coche, el piloto funciona más como un atleta comprimido que como un conductor. Hicieron flotar sobre una ciudad un enorme globo con forma de rostro humano. La obra parecía salida de un sueño extraño o una pesadilla elegante. Más que decorar, buscaba provocar asombro y reflexión. Ver una cara gigante mirando desde el cielo no debe olvidarse fácilmente. Existe un roedor llamado ornitorrinco espinoso. Bueno, no exactamente, pero sí animales cuyo pelaje puede emitir un brillo verde fluorescente bajo ciertas condiciones de luz. Ese efecto ocurre porque absorben radiación ultravioleta y la reemiten en forma visible. Parece una característica inventada para una criatura fantástica. Sin embargo, es otro recordatorio de que la naturaleza siempre va por delante de la imaginación humana. En una ocasión se jugó una partida de ajedrez usando personas reales como piezas sobre un tablero gigante. El evento duró horas y convirtió la estrategia en un verdadero espectáculo visual. Más que una partida, parecía una representación teatral del pensamiento.
Imaginar peones y torres caminando en vivo cambia por completo la experiencia del juego. En Japón, algunas cabinas telefónicas abandonadas tuvieron una segunda vida muy inusual. En lugar de ser retiradas, fueron convertidas en pequeñas peceras urbanas. El resultado es una mezcla poética entre tecnología obsoleta y naturaleza acuática. Son de esas ideas que transforman ruinas cotidianas en algo inesperadamente bello. Nagoro, en Japón, es un pueblo donde hay más espantapájaros que habitantes reales. Una artista local fue colocando figuras de tamaño humano para representar a personas que ya no viven allí. Hoy se ven en calles, escuelas y paradas, como si el pueblo siguiera lleno de vida. El lugar es inquietante, triste y fascinante al mismo tiempo. Existen mesas futuristas capaces de cambiar de forma para adaptarse a distintas tareas. Pueden convertirse en escritorio, mesa de comedor o incluso superficie para servir algo, respondiendo a gestos o necesidades del momento. Son muebles que parecen tener voluntad propia. Una prueba de que hasta los objetos más comunes pueden volverse inteligentes. Japón trabaja en prototipos de coches voladores con despegue vertical pensados para el futuro urbano. La idea es reducir el tráfico y mover personas por el aire en trayectos cortos. Aunque todavía no formen parte de la vida diaria, el desarrollo ya está en marcha. Lo que antes era pura ciencia ficción empieza a tomar forma real. La nave Orión de la NASA ha demostrado una capacidad clave para futuras misiones lunares: el acoplamiento preciso en órbita. Puede parecer un detalle técnico menor, pero es fundamental para construir estaciones espaciales y enviar personas más lejos. Cada maniobra correcta es un paso hacia un regreso sólido a la Luna. El espacio depende tanto de grandes cohetes como de pequeñas precisiones. La llamada hormiga panda no es una hormiga ni un panda. En realidad, es una avispa sin alas en el caso de las hembras, y su aspecto peludo con manchas blancas y negras le dio ese nombre. A pesar de verse adorable, su picadura es famosamente dolorosa. Es un ejemplo perfecto de por qué no conviene juzgar a un insecto por su apariencia tierna. En Nueva Zelanda, encontraron una papa gigante tan grande que se volvió celebridad. Pesaba varios kilos, y al principio ni siquiera estaban seguros de que realmente fuera una papa. La bautizaron con nombre propio y apareció en medios como si fuera una estrella agrícola. A veces la naturaleza también produce absurdos maravillosos. Hay lagos que se tiñen de rosa durante ciertas épocas del año por la combinación de sal, algas y pequeños organismos. Uno de ellos, en Rusia, crea un paisaje que parece editado digitalmente. El contraste entre el agua rosada y el entorno seco produce una imagen surrealista. Es como si alguien hubiera vertido colorantes sobre un paisaje real. En una prisión de Brasil cambiaron a los perros guardianes por gansos. Puede parecer ridículo, pero estas aves son territoriales, escandalosas y muy eficaces para alertar sobre cualquier movimiento extraño. Además, son más baratas de mantener y no requieren entrenamiento sofisticado. A veces la seguridad más eficiente tiene plumas en lugar de colmillos. Un lápiz común puede dibujar una línea continua larguísima si se aprovecha todo su grafito. En pruebas controladas, se ha demostrado que podría extenderse durante decenas de kilómetros. Es sorprendente pensar cuánta distancia puede salir de un objeto tan simple. Parece poca cosa en la mano, pero guarda mucho más de lo que imaginamos. En China clonaron a un gato a partir de células conservadas del animal original. El nuevo felino comparte la genética, aunque no necesariamente la misma personalidad. Eso demuestra que no todo se copia solo con ADN. La biotecnología ya permite reproducir mascotas, pero no devolver exactamente a la misma que se perdió. Existen casas plegables que pasan de ser un bloque compacto a una vivienda funcional en pocos minutos. No necesitan grúas enormes ni construcciones tradicionales complejas. Están pensadas para emergencias, movilidad o lugares donde levantar una casa normal sería difícil. Es arquitectura portátil llevada a otro nivel.
Una babosa marina ha dejado asombrados a los científicos por una habilidad increíble. Puede desprenderse de su cuerpo y regenerarlo casi por completo desde la cabeza. Parece una escena imposible, pero es una estrategia real de supervivencia. El proceso le permite deshacerse de partes comprometidas y seguir viva. La naturaleza a veces resuelve problemas de un modo que parecería exagerado en una película. Aristóteles Balaoritis, un bailarín chipriota, logró moverse con cientos de copas equilibradas sobre la cabeza. Su hazaña combinó tradición, precisión, resistencia en el cuello y un dominio corporal casi absurdo. Mantener una sola copa ya parece difícil, imaginar cientos es otra liga. Es una mezcla de arte y desafío físico que bordea lo imposible. La producción de seda comenzó hace más de 5000 años y sigue siendo una de las técnicas textiles más delicadas. Los gusanos forman capullos con hilos finísimos que pueden alcanzar longitudes enormes. Para obtenerlos sin romperlos, se necesita un proceso muy cuidadoso. Detrás de una tela lujosa hay, literalmente, el trabajo de un pequeño insecto. Se descubrió un tiburón prehistórico cuyos dientes recuerdan a las naves del videojuego Galaga. Los científicos aprovecharon esa coincidencia y le dieron un nombre inspirado en el juego. Es uno de esos casos donde la cultura pop se cuela en la ciencia de forma inesperada. Hasta los fósiles pueden tener referencias gamer. Existen volcanes que no expulsan lava, sino lodo. Estos volcanes de barro surgen cuando gases subterráneos empujan agua, tierra y minerales hacia la superficie. Aunque a simple vista parezcan menos amenazantes, algunos pueden ser violentos y peligrosos. La tierra no solo escupe fuego, a veces también hierve barro. En varios países de Asia mucha gente no usa desodorante por una razón genética. Una mutación bastante extendida hace que el cuerpo produzca menos compuestos responsables del mal olor. Eso cambia hábitos cotidianos e incluso afecta al mercado cosmético. Es un ejemplo curioso de cómo la biología influye en costumbres culturales. El Bedlington Terrier parece una oveja pequeña más que un perro. Su pelaje rizado, su cuerpo fino y su cara particular lo hacen ver casi como un disfraz viviente. Sin embargo, detrás de ese aspecto tierno hay un animal fuerte y protector. Es uno de esos casos donde la apariencia engaña bastante. Si observas una sola gota de agua de mar bajo aumento, puedes encontrar un universo entero. Larvas, huevos, diminutos crustáceos, algas y microorganismos conviven en ese espacio microscópico. Esa vida invisible sostiene gran parte de la cadena alimenticia oceánica. El mar no solo es inmenso, también está lleno de pequeños mundos escondidos. El castillo de Chapultepec, en México, tiene una rareza histórica notable. Es el único castillo del continente americano que llegó a funcionar como residencia real. Además, fue colegio militar, observatorio y sede presidencial antes de convertirse en museo. Su historia demuestra cómo un mismo edificio puede transformarse muchas veces sin perder grandeza. Google utilizó camellos para capturar imágenes de un desierto donde los coches no eran prácticos. Les montaron cámaras especiales y así pudieron registrar el paisaje respetando mejor el entorno y la cultura local. Es una solución brillante precisamente porque parece antigua. A veces, la mejor tecnología necesita apoyarse en métodos tradicionales. En Facebook, existe una opción para cambiar toda la interfaz al llamado idioma pirata. De pronto los amigos pasan a ser compañeros de barco y los botones parecen hablar como corsarios. Nació como una broma interna, pero terminó gustando tanto que la dejaron. Es un pequeño ejemplo de humor escondido en plataformas gigantes. Alan Shepard, astronauta del programa Apolo, hizo algo insólito sobre la Luna. Jugó al golf. Llevó una pieza oculta, la acopló a una herramienta y golpeó unas pelotas en la superficie lunar. Gracias a la baja gravedad, uno de los tiros recorrió una distancia enorme. Es probablemente el partido más lejano de la historia. En Corea del Sur, algunas personas pagan por encerrarse voluntariamente en prisiones simuladas.
No lo hacen por castigo, sino para escapar del estrés, la presión laboral y el ritmo agotador de la vida moderna. Sin teléfonos ni distracciones, buscan silencio y reflexión. Es curioso pensar que para algunos la paz se parece a una celda. Un cargamento de patitos de goma cayó al océano y terminó ayudando a la ciencia. Con los años, esos juguetes aparecieron en costas muy lejanas entre sí. Los investigadores usaron sus recorridos para entender mejor las corrientes marinas globales. Un accidente comercial terminó convertido en experimento oceánico. La canela verdadera no se obtiene como mucha gente imagina. Proviene de la corteza interna de un árbol y se recolecta con una técnica cuidadosa para no dañarlo. Luego esa corteza se enrolla sola formando los palitos conocidos. Detrás de un ingrediente cotidiano hay un proceso artesanal con siglos de historia. El dragón azul es un molusco marino diminuto y bellísimo, pero también peligroso. Flota boca abajo y roba toxinas de las medusas que devora para defenderse. Sus colores intensos no son solo atractivos, también funcionan como advertencia. Es una pequeña criatura que combina elegancia, veneno y estrategia. En Singapur hay una cascada circular dentro de un centro comercial que no solo decora, también recolecta agua de lluvia. El agua cae en espiral desde el techo y crea una escena hipnótica para quienes pasan cerca. Debajo, incluso circulan pequeñas embarcaciones. Es una de esas obras donde utilidad y asombro conviven perfectamente. El deporte oficial del estado de Maryland no es el fútbol americano ni el béisbol, sino una competencia medieval de jinetes con lanzas. Aunque suene anacrónico, sigue practicándose con reglas modernas y mucha tradición. Los participantes necesitan precisión, control y valentía. A veces el pasado no desaparece, simplemente se actualiza. Existe un zapato que también funciona como teléfono. Sí, suena a chiste de caricatura, pero fue creado como dispositivo real y operativo. Es uno de esos inventos que no sabes si admirar o cuestionar. La tecnología a veces avanza por caminos muy raros. Algunas orugas se defienden inflando partes de su cuerpo hasta parecer serpientes venenosas. Su estrategia no consiste en atacar, sino en engañar a los depredadores con una apariencia intimidante. Más tarde se convierten en polillas totalmente inofensivas. La metamorfosis no solo cambia su forma, también sus trucos de supervivencia. El clásico balón blanco con figuras negras fue pensado para verse mejor en televisores en blanco y negro. Ese diseño facilitaba seguir la pelota durante los partidos. Con el tiempo, se volvió un símbolo universal del fútbol. Una solución técnica terminó convirtiéndose en icono visual. Las zapatillas Converse tienen agujeros laterales que muchos consideran solo decoración, pero cumplen funciones reales. Ayudan a ventilar el pie y también permiten formas distintas de ajustar los cordones. Es un pequeño detalle de diseño con más utilidad de la que parece. A veces lo clásico esconde soluciones discretas. Se están desarrollando tecnologías que permiten tocar hologramas sin necesidad de guantes especiales. Usan ultrasonido y sensores para crear presión en el aire y simular texturas o botones invisibles. La sensación no es solo visual, también táctil. Es un paso enorme para interfaces del futuro, medicina y realidad aumentada. Algunos relojes inteligentes podrían deducir tu contraseña solo analizando cómo se mueve tu mano al escribirla. Mediante algoritmos, ciertos sistemas pueden traducir gestos en números o patrones. Es una demostración inquietante de cuánto puede revelar el cuerpo sin querer. No todo avance tecnológico resulta tranquilizador. En Bélgica existe un restaurante al que se accede con equipo de buceo porque está bajo el agua. Comer allí significa sumergirse físicamente antes de sentarse a la mesa. La experiencia mezcla silencio, burbujas y rareza total. No es una simple cena, es casi una expedición gastronómica. En Ghana, un profesor enseñaba informática dibujando con tiza la interfaz completa de un programa en la pizarra. No tenía computadoras, pero sí una enorme vocación. Su esfuerzo se hizo viral y terminó consiguiendo ayuda real para la escuela.
Es una prueba poderosa de que enseñar no depende solo de los recursos, sino también de la entrega. Las máquinas de resonancia magnética son mucho más peligrosas de lo que parecen si se entra con objetos metálicos. Sus imanes son tan poderosos que pueden convertir una silla o un tanque en proyectiles. Por eso se exige quitarse joyas, piercings y cualquier elemento metálico antes del examen. En un cuarto silencioso puede esconderse una fuerza brutal e invisible. Las aspiradoras inteligentes no solo limpian, también recopilan mucha información del hogar mientras lo recorren. Al mapear habitaciones, muebles y objetos, pueden generar datos sobre hábitos y estilo de vida. Eso abre preguntas serias sobre privacidad dentro de casa. A veces el espía más discreto tiene forma de electrodoméstico. Las cataratas del Niágara pueden parecer congeladas por completo durante olas de frío extremo, pero en realidad el agua sigue fluyendo bajo enormes capas de hielo. El resultado visual es impresionante, como si el tiempo se hubiera detenido en mitad de una cascada gigante. Se forman esculturas naturales, paredes blancas y una atmósfera casi irreal. Es uno de esos momentos donde la naturaleza parece hacer efectos especiales por sí sola. En Nebraska, existe un pueblo con una sola habitante. Esa única persona hace de alcaldesa, bibliotecaria, recaudadora de impuestos y cuidadora del lugar al mismo tiempo. Su historia refleja una mezcla extraña de soledad, resistencia y amor por su hogar. Imaginar un pueblo entero sostenido por una sola persona hace que la palabra comunidad adquiera un sentido completamente distinto. Nikola Tesla, además de ser un genio de la electricidad, tenía una relación muy especial con las palomas. Solía cuidar aves heridas y llegó a gastar grandes sumas en curar a una que consideraba particularmente importante. Ese lado tierno contrasta mucho con la imagen fría del inventor brillante. A veces los personajes históricos esconden afectos inesperados detrás de sus grandes logros. Los velociraptores de Jurassic Park no eran del todo fieles a la realidad. Los verdaderos eran mucho más pequeños y estaban más cerca del tamaño de un ave grande que del monstruo de la película. En realidad, el diseño se acercaba más a otro dinosaurio mayor. Hollywood prefirió el susto antes que la precisión absoluta, y la jugada le salió bastante bien. Hubo una época en la que los Juegos Olímpicos no solo premiaban el deporte, también el arte. Se entregaban medallas en categorías como pintura, arquitectura, música y literatura, siempre que las obras estuvieran inspiradas en el mundo deportivo. Con el tiempo esa parte desapareció, pero durante varias ediciones los artistas compitieron junto a los atletas. Es una de esas rarezas históricas que casi nadie imagina. Domino's lanzó una campaña para reparar baches en calles de varias ciudades. La razón no era puramente altruista, sino muy práctica. Esos huecos arruinaban las pizzas durante el reparto, así que decidieron arreglar el problema directamente en el asfalto. Pocas veces una cadena de comida rápida ha intervenido en infraestructura urbana por amor a que la pizza llegue entera. Existe un dron de rescate capaz de detectar personas con visión térmica, volar sin GPS y hasta romper ventanas si necesita entrar en una zona complicada. Además puede reorientarse solo si cae al suelo. Es como una mezcla entre herramienta de emergencia y superhéroe mecánico. La idea de un dron que no solo observa, sino que actúa, cambia mucho la imagen que tenemos de estos aparatos. En 1998 ya existía un dispositivo llamado iPhone, aunque no tenía relación con Apple. Contaba con pantalla táctil y funciones conectadas a Internet años antes del famoso teléfono que cambió el mercado. No triunfó ni quedó grabado en la memoria colectiva, pero demuestra que muchas ideas llegan antes de tiempo. A veces la historia recuerda más al que perfecciona que al que se adelanta. Un creador construyó una bicicleta con ruedas triangulares que sí funciona. El secreto está en un sistema interno que permite que los vértices se desplacen suavemente y produzcan un movimiento continuo. A simple vista, parece una locura imposible de manejar, pero una vez en marcha, demuestra que incluso las formas más básicas pueden replantearse con suficiente ingeniería.
En Centroamérica vive un murciélago blanco que parece un peluche con alas. Tiene cara amarilla, orejas grandes y suele esconderse bajo hojas modificadas que usa como refugio. Su aspecto es tan extraño y adorable que parece inventado por un ilustrador infantil. Sin embargo, es totalmente real y uno de los ejemplos más encantadores de la biodiversidad tropical. En el Museo de Queens se conserva una maqueta gigantesca de Nueva York con cientos de miles de edificios representados. Caminar a su lado da la sensación de recorrer una ciudad miniatura desde la perspectiva de un gigante. Fue creada para una feria mundial y todavía sigue asombrando por la escala y el detalle. Es un mapa físico tan inmenso que casi se siente como otra ciudad dentro de la ciudad. En Estambul se probaron turbinas que aprovechan el aire generado por el paso de los vehículos en carretera. Ese viento, que normalmente se pierde, puede transformarse en electricidad para el alumbrado público. Es una idea brillante porque usa un movimiento que ya existe y lo convierte en energía útil. La innovación no siempre crea algo nuevo, a veces simplemente sabe mirar mejor lo que ya estaba ahí. Se ha visto una foca con un tono rojizo inusual y ojos azules que la hacen parecer casi fantástica. Esa diferencia genética la vuelve única, pero también puede dificultar su integración con el grupo. En la naturaleza, destacar no siempre es una ventaja. Su existencia recuerda que lo extraordinario a veces viene acompañado de aislamiento. La ciudad de La Plata fue diseñada con una planificación urbana tan precisa que desde el aire parece una figura geométrica perfecta. Combina cuadrículas, diagonales y plazas distribuidas con lógica. No fue una ciudad que simplemente creció, sino una que fue pensada cuidadosamente desde el principio. Es uno de los mejores ejemplos de cómo el orden también puede tener belleza. En Sudáfrica existe una montaña rusa famosa no por sus giros, sino por una caída vertical brutal. Además, está construida dentro de una antigua mina, lo que añade un ambiente oscuro y amenazante a la experiencia. El carro se detiene arriba por unos segundos antes de soltarte al vacío. Es más una prueba de nervios que un simple paseo de parque. México tuvo glaciares en algunos de sus volcanes más altos, pero muchos ya desaparecieron y los que quedan están en peligro. Su pérdida no es solo estética o simbólica, también afecta reservas de agua y ecosistemas cercanos. Lo más impactante es que este cambio ocurre en silencio, lentamente, casi sin espectáculo. Es una de las formas más claras y dolorosas de ver el avance del cambio climático. Cada año se premian fotografías de animales en situaciones cómicas, y muchas de esas imágenes parecen escenas de caricatura. Monos haciendo muecas, aves con cara de enfado, o depredadores en posiciones absurdas, generan risa inmediata. Pero detrás del humor también hay un mensaje de conservación. Reírnos con la fauna puede ser otra manera de recordar que merece ser protegida. Algunos tiburones ponen huevos con forma de espiral o sacacorchos. Esa forma les ayuda a enredarse en rocas o corales para no ser arrastrados por la corriente. Dentro de la cápsula, el embrión crece protegido hasta estar listo para salir nadando. Bajo el agua, incluso los huevos pueden parecer pequeñas piezas de diseño inteligente. Kansi, un bonobo muy famoso, fue criado en un entorno donde se comunicaban con él usando símbolos. Con el tiempo llegó a comprender cientos de palabras e incluso instrucciones complejas. No se trata solo de repetir señales, sino de procesar lo que se le pide. Su caso cambió mucho la forma en que entendemos la inteligencia y el lenguaje en otros primates. Los márgenes de las hojas no surgieron solo por razones estéticas o para hacer anotaciones. En tiempos antiguos ayudaban a proteger el contenido de los libros frente a las mordidas de las ratas. Si el borde era roído, al menos el texto principal sobrevivía. Es curioso pensar que una norma visual tan común nació como defensa contra roedores hambrientos. Las mascarillas de oxígeno de los aviones no dependen de un tanque lleno de aire esperando una emergencia. El oxígeno se genera en ese momento mediante una reacción química activada cuando cae el sistema. Es una solución más compacta y eficiente para vuelos comerciales.
así que ese aire salvador, en cierto modo, nace justo cuando empieza a hacer falta. El actor detrás de Sportacus no solo interpretaba al personaje, también era creador, empresario y atleta profesional. Diseñó buena parte del proyecto y realizaba sus propias acrobacias sin dobles. Todo su trabajo estaba enfocado en promover una vida activa para los niños. Detrás del traje colorido había una disciplina física bastante seria. China construyó un reactor experimental de fusión nuclear capaz de alcanzar temperaturas muchísimo mayores que las del núcleo solar. El objetivo final es producir energía limpia usando un proceso que no deje residuos peligrosos como la fisión tradicional. Aunque todavía está en fase de desarrollo, la promesa es enorme. Sería como domesticar un pequeño sol dentro de un laboratorio. Las gafas de aviador nacieron por una necesidad real de los pilotos en los primeros tiempos de la aviación. El sol por encima de las nubes les resultaba especialmente molesto, así que se diseñaron lentes que protegieran sin alterar demasiado la visión. Luego ese accesorio saltó del cielo a la moda. Lo que empezó como herramienta de vuelo terminó convertido en icono cultural. El flipbook, ese pequeño cuaderno que al pasar páginas rápidamente muestra movimiento, fue una base importantísima para la animación. Es una técnica simple, casi infantil, pero guarda el principio esencial del cine animado. Cada dibujo aislado parece inmóvil, pero juntos cobran vida. Es una prueba de cómo grandes ideas pueden nacer de mecanismos muy sencillos. Si el logo de Universal existiera realmente flotando en el cielo con proporciones equivalentes, cada una de sus letras sería gigantesca a una escala absurda. Sería visible a enormes distancias y resultaría descomunal. Es uno de esos datos que no sirve para nada práctico, pero ayuda a imaginar lo colosal que son ciertos símbolos cuando se traducen al mundo real. A veces la escala destruye por completo nuestra intuición. La banda OK Go creó un videoclip usando decenas de teléfonos funcionando a la vez para grabar y reproducir imágenes sincronizadas. Como siempre, convirtieron tecnología cotidiana en una coreografía visual compleja y original. Lo asombroso no es solo el resultado, sino la planificación detrás de cada segundo. Hacen parecer simple lo que en realidad exige una precisión brutal. Los llamados conejitos de mar no son conejos, sino pequeñas babosas marinas. Miden apenas unos centímetros, tienen un aspecto adorable y parecen juguetitos vivos. Sin embargo, son tóxicas y no conviene tocarlas. Otra vez la naturaleza nos recuerda que lo más tierno también puede venir armado. Hay cubiertas transparentes para lentes que giran tan rápido que impiden que la lluvia o la nieve se adhieran a la superficie. Gracias a eso, las cámaras mantienen una visión clara incluso en condiciones durísimas. Es una solución elegante para un problema muy concreto. A veces un buen diseño no necesita ser espectacular, solo eficaz. Un diseñador coreano crea muebles con alambre que parecen dibujos salidos de una libreta. Sillas, mesas y lámparas se ven como bocetos tridimensionales suspendidos en el espacio. Funcionan, pero también desconciertan visualmente. Es como sentarse sobre una línea hecha real. Una compañía privada logró aterrizar suavemente en la Luna con un módulo propio, marcando un paso importante en la exploración espacial comercial. No solo se trató de tocar superficie, sino de hacerlo con precisión y transmitir imágenes del descenso. Cada misión de este tipo abre la puerta a instrumentos científicos, futuras bases y nuevas formas de colaboración. La Luna empieza a dejar de ser solo territorio de gobiernos. Investigadores europeos desarrollaron un biochip que acelera la cicatrización usando impulsos eléctricos controlados. El dispositivo guía a las células para que se alineen y se muevan más rápido hacia la herida. Eso podría ayudar muchísimo a personas con lesiones difíciles de sanar. Es medicina de precisión trabajando directamente con el comportamiento celular. En India, hay un ingeniero que fabrica coches con formas tan absurdas como una hamburguesa, un cepillo de dientes o un inodoro. Pero no son simples esculturas, funcionan y circulan. Su objetivo es llamar la atención sobre temas como el reciclaje o la higiene.
Convertir un mensaje social en un vehículo literal es una forma de activismo difícil de ignorar. Las cortinas de aire que se sienten al entrar a algunos supermercados no están ahí por comodidad. Crean una barrera invisible que ayuda a mantener la temperatura interior y a bloquear insectos o polvo del exterior. Son una solución muy eficiente que pasa desapercibida para casi todo el mundo. Otra muestra de que la ingeniería útil muchas veces no necesita ser visible. Los gatos tienen un reflejo natural que les permite girarse en el aire para intentar caer de pie. Empiezan a desarrollarlo desde muy pequeños y depende de su flexibilidad, equilibrio y estructura corporal. No significa que sean invencibles, pero sí que poseen una capacidad acrobática impresionante. Por eso muchas de sus caídas parecen desafiar el sentido común. Existe un Bugatti tan exclusivo que solo se fabricó una unidad. Su precio lo convirtió en uno de los coches más caros del mundo y su diseño parece hecho para una película de lujo futurista. Más que un medio de transporte, es una pieza de colección con motor. En ese nivel, conducir y exhibir casi se vuelven la misma cosa. Un yunque muy pesado puede flotar sobre Mercurio debido a la enorme densidad de este metal líquido. A simple vista parece una contradicción total, porque uno espera que algo tan pesado se hunda de inmediato. Pero la física no siempre coincide con la intuición visual. Es uno de esos experimentos que hacen parecer mágica a la ciencia. El BMW iZ fue un coche tan raro que parecía un huevo con ruedas. Su puerta estaba al frente y se abría completa, como si entraras a un refrigerador diminuto. Tenía espacio reducido y un diseño simpático que lo volvió inolvidable. Es una de esas máquinas que demuestran que la historia del automóvil no siempre se tomó demasiado en serio. En Tailandia, hay una piscina que parece llena de agua roja, como si perteneciera a una película de terror. El color no está realmente en el agua, sino en los azulejos del fondo, que generan ese efecto visual. Bajo cierta luz se ve todavía más intensa y desconcertante. Es diseño usando la percepción para engañar al ojo. Un empresario chino decidió construir una mansión flotante para alejarse del ruido y la contaminación urbana. La vivienda cuenta con sistemas autosuficientes, paneles solares y comodidades propias de una casa de lujo. Básicamente creó su propia isla habitable. Vivir sobre el agua con independencia total suena a mezcla de escape, capricho y visión futurista. En California, alguien empezó a esconder billetes en lugares públicos y a dejar pistas por internet para que otros los encontraran. No eran fortunas, pero sí regalos inesperados que alegraban el día de desconocidos. La idea se volvió viral y convirtió la ciudad en una especie de búsqueda del tesoro moderna. A veces, pequeños gestos anónimos generan un impacto enorme. Mucha gente cree que los círculos de colores impresos en algunos envases tienen relación con ingredientes o calidad del producto, pero no es así. Son marcas de control utilizadas por las imprentas para comprobar que los colores están bien alineados. No hablan de lo que comes, sino de cómo se imprimió el paquete. Es un mito cotidiano desmontado por algo bastante más simple. Por primera vez, se logró el nacimiento de un bebé concebido mediante un sistema robótico de fertilización sin intervención humana directa en ciertas etapas. Clave. Robots guiados por inteligencia artificial realizaron el proceso con gran precisión. El resultado fue exitoso y plantea un cambio enorme en medicina reproductiva. Es uno de esos avances que parecen venir directamente del futuro. Se creó una escultura de oro del pie izquierdo de Lionel Messi con un nivel de detalle impresionante. No es solo una pieza artística, también es un homenaje al instrumento con el que construyó gran parte de su leyenda deportiva. La textura reproduce venas, arrugas y forma de manera minuciosa. Convertir un pie en una obra valiosísima suena extraño, pero en su caso tiene bastante lógica. En un zoológico diseñaron pequeños zapatos ortopédicos para un pingüino que sufría dolor al caminar. Gracias a ellos pudo volver a moverse con más comodidad, interactuar y nadar mejor. La idea parece tierna, pero detrás hay trabajo veterinario, materiales adecuados y mucha observación.
Es una de esas historias donde tecnología y cuidado animal se encuentran de forma muy concreta. Los relojes inteligentes pueden contar pasos y medir pulso con cierta utilidad, pero a la hora de calcular calorías, suelen fallar muchísimo. Algunos estudios mostraron errores enormes porque se basan en fórmulas generales. El cuerpo humano es demasiado complejo para resumirse tan fácilmente. Así que esos números deben tomarse como referencia aproximada, no como verdad absoluta. En China se probó un sistema que conecta el cerebro directamente con las piernas para que un paciente con parálisis pudiera volver a caminar. La tecnología interpreta las señales cerebrales y evita el tramo dañado de la médula espinal. No es magia ni ficción, sino una combinación de neurociencia, inteligencia artificial y robótica. Ver a alguien dar pasos después de años debe ser uno de esos momentos que justifican décadas de investigación. La terrorífica muñeca del juego Luz Roja, Luz Verde no fue hecha por computadora. Existe realmente, y estaba en un museo al aire libre antes de volverse famosa por la serie. Después del éxito mundial, pasó a ser atracción turística. A veces un objeto común termina convertido en ícono global gracias a la ficción. Un aficionado sordociego puede seguir partidos de fútbol gracias a una maqueta táctil y a la ayuda de un amigo que le transmite cada jugada, con señales en las manos. De esa manera siente pases, posiciones y goles en tiempo real. Es una adaptación tan ingeniosa como emocionante. Demuestra que la pasión por el deporte puede encontrar caminos incluso cuando faltan sentidos clave. Se presentó un prototipo de vehículo volador asociado a la idea de movilidad eléctrica del futuro. Durante la demostración, logró elevarse utilizando impulsores similares a los de grandes drones. Aunque aún está lejos de llegar a la producción cotidiana, dejó clara una dirección tecnológica. La vieja fantasía del coche volador sigue resistiéndose a morir. Shaquille O'Neal decidió crear una línea de zapatillas accesibles después de que una madre lo criticara por vender modelos demasiado caros. En vez de ignorar el comentario, cambió de estrategia. Prefirió ofrecer calzado asequible para más familias en tiendas populares. Es una de esas decisiones donde la empatía pesa más que la exclusividad. Graham es un modelo anatómico diseñado para mostrar cómo tendría que ser un ser humano si estuviera preparado para sobrevivir mejor a accidentes de tráfico. Tiene cabeza más grande, costillas reforzadas y una estructura corporal inquietante. No busca ser bonito, sino impactar y educar. Mirarlo es entender de golpe lo poco preparado que está nuestro cuerpo para ciertos choques. El SR-71 Blackbird fue un avión espía tan rápido que podía superar por muchísimo la velocidad del sonido. Volaba tan alto que sus pilotos podían apreciar la curvatura terrestre. Su estructura de titanio y su temperatura al aterrizar parecían sacadas de otro mundo. Fue una máquina tan adelantada que aún hoy mantiene un aura casi mítica. Muchas estatuas antiguas tienen la nariz rota no por casualidad, sino por destrucción intencional. Romper esa parte del rostro era una forma simbólica de quitarles poder, identidad o presencia. En ciertos contextos se creía que así se neutralizaba su fuerza espiritual o su legado político. Incluso el vandalismo del pasado podía estar cargado de significado. La primera montaña rusa no nació para entretener personas, sino para transportar carbón. Era una estructura práctica para mover material cuesta abajo. Pero alguien vio el potencial del recorrido como diversión y el concepto cambió para siempre. De una necesidad industrial surgió uno de los juegos más famosos del mundo. Katie Ledecky realizó una prueba insólita nadando con un vaso de leche sobre la cabeza sin derramarlo. Más allá de lo llamativo, la hazaña mostró el control corporal extremo que tiene en el agua. Avanzar ya es difícil. Hacerlo sin que una gota se caiga es otra dimensión. Fue una forma divertida de exhibir una técnica casi perfecta. Las neveras inteligentes modernas pueden mostrarte desde el móvil lo que tienes guardado, sugerir recetas e incluso avisarte si algo está por caducar.
Funcionan como asistentes de cocina con conexión constante, pero esa comodidad también implica recopilar hábitos de consumo y uso. La tecnología doméstica ayuda, aunque no siempre sin mirar demasiado. En Costa Rica existe una cueva donde se acumula tanto dióxido de carbono que cualquier animal que entra puede morir en segundos. El gas no se ve ni se huele, y se concentra en la parte baja. Desde fuera parece una cavidad normal, pero dentro es una trampa invisible. Es un recordatorio brutal de que algunos lugares hermosos también pueden ser letales. Un robot blando inspirado en una raya marina fue creado para nadar con movimientos suaves y silenciosos. No usa motores rígidos convencionales, sino impulsos que hacen vibrar sus alas flexibles. Gracias a eso puede desplazarse sin dañar entornos delicados. Es robótica imitando a la naturaleza en vez de imponerse sobre ella. En China, construyeron un parque temático interior tan grande que bate varios récords y funciona completamente bajo techo. Dentro hay atracciones, nieve artificial, simuladores y un ambiente espacial futurista. Básicamente es un universo entero encapsulado en un edificio. Permite vivir una experiencia gigantesca sin depender del clima exterior. En Francia diseñaron un árbol artificial que genera electricidad con pequeñas turbinas escondidas en sus hojas. Aprovecha incluso brisas suaves y funciona de manera silenciosa. Además, tiene una estética urbana mucho más amigable que los aerogeneradores tradicionales. Es una de esas ideas donde sostenibilidad y diseño se dan la mano con bastante elegancia. Ameca es un robot humanoide tan expresivo que resulta inquietante. Puede mover el rostro, sonreír, fruncir el ceño y responder con un nivel de naturalidad que sorprende mucho al verlo en acción. No es solo un cuerpo mecánico, sino una plataforma pensada para estudiar la interacción entre humanos y máquinas. Su presencia hace que el futuro parezca más cercano y también un poco extraño. Los canguros nacen siendo criaturas diminutas y extremadamente inmaduras. Después del parto deben arrastrarse por el cuerpo de la madre hasta llegar a la bolsa, donde continúan desarrollándose durante meses. Ese primer viaje, siendo apenas una miniatura viva, es uno de los procesos más asombrosos del mundo animal. La bolsa no es solo refugio, es una verdadera incubadora externa. En Italia se diseñaron ambulancias en miniatura para poder entrar por calles antiguas demasiado estrechas para vehículos comunes. No llevan el equipamiento completo de una ambulancia grande, pero sí lo necesario para atender una urgencia inicial. Son una adaptación inteligente al entorno urbano histórico. A veces salvar vidas depende de reducir el tamaño del vehículo. Existe una baraja transparente pensada para enseñar anatomía humana. Cada carta representa una capa distinta del cuerpo, y al apilarlas en orden, se forma una figura completa con huesos, músculos y órganos. Es una mezcla de herramienta educativa, arte y diseño. Aprender el cuerpo usando naipes es una idea tan rara como brillante. Se estrenó una película oficial de Minecraft con actores reales y efectos digitales, llevando al cine uno de los videojuegos más reconocibles del mundo. La propuesta intenta mezclar paisajes pixelados, aventura y humor para atraer tanto a jugadores como a nuevos espectadores. Adaptar un universo tan abierto no es tarea sencilla, pero el simple hecho de verlo en la gran pantalla ya parecía inevitable tarde o temprano. T es un robot asistente creado para ayudar a personas con discapacidad visual o deterioro cognitivo. Puede guiar, responder preguntas, detectar obstáculos y recordar tareas básicas. Su diseño busca ser más un compañero que una máquina fría. Es un buen ejemplo de tecnología pensada para aumentar autonomía y no solo para impresionar. Existe un propulsor acuático personal que permite desplazarse bajo el agua casi como si fueras un delfín mecánico. Se sujeta al cuerpo y usa motores para impulsarte con bastante velocidad. Convierte nadar en algo mucho más cercano a volar sumergido. Para quien ama el agua, debe sentirse como ponerse un superpoder. Durante un partido de fútbol, apareció un pequeño torbellino de polvo en medio del campo y se robó toda la atención.
No fue especialmente peligroso, pero sí lo bastante extraño como para detener el juego unos segundos. La escena parecía una mezcla entre deporte y fenómeno sobrenatural en miniatura. A veces la naturaleza decide participar, aunque nadie la haya invitado. Ya existen pantallas capaces de mostrar hologramas tridimensionales visibles desde distintos ángulos sin gafas especiales. La imagen parece flotar realmente en el espacio y se mantiene coherente cuando te mueves alrededor. Esto abre posibilidades enormes para diseño, museos, educación o videojuegos. Es una de esas tecnologías que nos acercan al tipo de interfaces que antes solo existían en películas. Gabriel Dawe crea instalaciones con miles de hilos de colores tensados que parecen rayos de luz suspendidos en el aire. Desde ciertas perspectivas, uno juraría que se trata de láseres o hologramas, pero todo está hecho manualmente, hilo por hilo. El resultado convierte algo humilde en una experiencia casi celestial. Un grupo de creadores construyó un iPhone gigante completamente funcional. No se limitaron a hacer una maqueta, sino que lograron que pudiera usar aplicaciones, recibir llamadas y navegar por Internet. Es una mezcla de humor, ingeniería y obsesión por llevar una idea absurda hasta el final. Hay proyectos que existen solo porque alguien quiso demostrar que podía hacerlos. Un escultor transformó un simple tronco de madera en un alligator hiperrealista usando solo talla, quemado y pulido. No necesitó pintura para sacar texturas, sombras y detalles que parecen piel verdadera. La pieza final parece a punto de moverse. Es de esos trabajos que hacen olvidar por completo el material original. Y con esto llegamos al final de este video. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo dato curioso. Comparte este video con alguien que ame aprender cosas nuevas, te lo va a agradecer. Nos vemos en el próximo video.